Silver Talk, información, consejos y entrevistas para los temas más relevantes para la generación de más experiencia. La generación Silver. Hola, ¿cómo están todos? Además de nuestro esfuerzo de traerles a ustedes todas las semanas entrevistas y conversaciones en vivo con personas muy interesantes que nos ayudan a entender toda la dinámica de la economía plateada, de la economía silver. Otra cosa que también estamos haciendo es que periódicamente estamos trayendo programas que ya se han hecho o se han grabado en el pasado, pero con una breve introducción, como la que estamos haciendo en el día de hoy. La idea es retomar algunos temas que nosotros consideramos aquí en Silver Talk que son de mucho valor para todos los que estamos tratando de mantenernos vigentes, activos, dinámicos, después de haber entrado en la generación Silver o de aquellos que están más allá de los 50 años. Entonces, hemos tratado o estamos haciendo ese esfuerzo de traerles a ustedes algunas grabaciones de invitados que hemos tenido semanas atrás o meses atrás, pero con una breve introducción para animarlos a ustedes a que escuchen lo que estas personas tienen para contarnos a todos nosotros. En el día de hoy vamos a tener a una dama muy interesante aquí en Panamá, que después de haber llegado al grupo de los Silver, de haber superado los 50 años, pasó por un proceso de cambios personales y profesionales muy intensos. Y lo interesante de esto, no solamente el hecho de haberse reinventado como persona y a título personal y también profesional, sino que también hizo todo un aprendizaje del uso de las redes sociales y de la tecnología para lanzar su emprendimiento, para lanzar su negocio que está dedicado al temas de consultoría, temas de asesoramiento en el sector empresarial. Ella encaró ese reto de aprender a utilizar la tecnología, específicamente el tema de las redes sociales, y lo ha hecho con mucho éxito. Y esta es una lección para todos nosotros, la lección de que la edad en realidad no es una barrera para aprender, no es una barrera para tomar temas como la tecnología y convertirla en un aliado nuestro en todo lo que estamos haciendo. Creo que el ejemplo de ella es claro de cómo nosotros podemos tomar eso, podemos tomar las habilidades que son necesarias para desarrollar en algo como la tecnología y ponerlas a trabajar a nuestro favor. Así que va a ser muy interesante escuchar lo que ella tiene que decirnos y espero que todos se animen a poner en práctica algunas de las recomendaciones y consejos que vamos a estar escuchando. Así que, sin más, pasemos a escuchar nuestra invitada del día de hoy. Les comentaba a ustedes sobre el tema del emprendimiento en América Latina. Uno, primero entender qué es emprendimiento senior o emprendimiento silver. Senior le llaman en algunos lugares en América Latina y en España le llaman silver, perdón, senior. Y dice que el emprendimiento senior es el resultado de una combinación única de experiencia, conocimiento y pasión. Cuando se combinan las tres cosas, que no es diferente a otro, lo cual es relativamente en comparación con otros países de América Latina. Y por eso nuestro interés de seguir empujando este tema también para hablar de la economía plateada, porque creo que, y creemos tú y yo, Manuel, que hay un mundo de oportunidades dentro de ese sector y un mundo de oportunidades de crecimiento. Creo que las estadísticas últimas que vimos del GEM apuntan a que vamos en crecimiento. La dirección de crecimiento es interesante en Panamá específicamente con este tema del emprendimiento silver, ¿no? Cada vez hay más emprendedores que están en esa categoría silver, lo cual nos deja en una situación bastante buena mirando hacia futuro de cómo va a ser el emprendimiento silver, comparado con otros países donde nos llevan mucha más ventaja. Aquí no estamos tan adelantados en términos de porcentajes, pero todo apunta a que vamos en esa dirección. Así que el Y por campo, y disculpa que te interrumpa, sí, Jaime, cómo pero no. por varias razones, ¿no? La primera razón es que efectivamente está más claro que digamos, el parque de personas, por llamarlo de alguna manera, o el grupo de personas mayor de 50 está aumentando. Matemáticamente, sin hacer mucho esfuerzo, debemos claramente llegar a
intuitivamente a que el número de emprendedores va a aumentar. Pero también hay algo importante, y es que hay algo importante que tiene que ver con esa incidencia y que está en algunos de los papers del GEM, especialmente el GEM del 2022. Ya ahí hablan en el GEM Global, no en el de Panamá, en el GEM Global, en el estudio del GEM Global dice el estudio que el emprendimiento en los grupos etarios altos, es decir, arriba de 45, 50 hacia arriba, está aumentando, también porque la productividad del mayor de 50 está aumentando. Y su, Exactamente. y su vida laboral es una vida laboral que debido a la estructura de las empresas está de alguna manera, en algunos países más que en otros, está terminando. Entonces se está haciendo más necesario para las personas mayores de 50 emprender, pero también son gente más educada, son gente con más experiencia y además son más. Entonces hay una Sí, serie de factores que inciden, sí, que se de alguna- suman, que se que suman se y suman, hacen sí. un efecto multiplicador. Claro, el tema que mencionas, o sea, ahí estamos hablando de eh, salir, primero, el fenómeno de las mismas empresas que está cambiando, se están abriendo espacios porque está habiendo gente que está saliendo de las empresas a edades más tempranas que antes, no están esperando jubilarse, o la empresa no está esperando jubilarlos dentro de la empresa, que era quizás la mecánica tradicional que había, te quedas en una Sí, empresa y te jubilas ahí. Hoy en día ni la empresa ni la persona ve eso necesariamente como la opción ideal. Entonces, muchas empresas van moviendo a algunos colaboradores para que salgan antes de que lleguen a la edad de jubilación y muchos colaboradores, muchos profesionales ven unas oportunidades o quieren aspirar a otras cosas antes de llegar al punto de jubilación. Entonces, se mueven fuera de la empresa. Y si a esto le suma factores como la salud, que está aumentando, y la edad, que va también de la mano con eso, entonces lo que tenemos es una cantidad de años por delante de los cuales la persona se puede aprovechar para continuar siendo productiva, para lanzar ideas de negocio, que es lo que estamos viendo en el día de hoy, ¿no? Con el tema de emprendimiento. Así que sí, creo que en esa dirección es que nos estamos moviendo, ¿no? Eh, yo estaba buscando ahí factores que hacen más fácil el emprendimiento silver o el emprendimiento de los que estamos en esta categoría. Y encontré algunos temitas ahí, se los listo rápidamente antes de pasar con nuestra invitada del día de hoy. Por ejemplo, factores que inciden positivamente en el emprendimiento. Uno es lo que le llaman el factor me siento bien, le llamaban algunos. Eso quiere decir que tú llegas a una edad en la cual no eres el jovenazo de antes o la jovenaza de antes, pero te sientes bien. Te sientes bien, te sientes con ánimo, te sientes con energía, te sientes saludable, que era otra cosa que antes cuando tú llegabas a esta edad ya te veías gastado, cansado. Bueno, estos tiempos han cambiado. Entonces, ese sentimiento de que me siento bien es positivo porque te ayuda a ir pensando en ideas de negocio. Otro es la fortaleza o sabiduría económica. Sea como sea, aunque no tengas todo el bolsillo lleno de plata cuando llegas al grupo Silver, lo cierto es que tú has aprendido en el camino a ser más inteligente o más astuto en el uso de tus recursos económicos. Simplemente por un tema de sobrevivencia, ¿no? Si has llegado hasta allá es porque has aprendido a manejar las cosas de una manera que te hace ser un poco más hábil con el manejo de las finanzas. Y eso te permite también tener la flexibilidad necesaria para entonces lanzarte a temas de emprendimiento, ¿no? El otro es la estabilidad emocional, porque también uno pasa por altas y bajas en la vida de uno personal y profesional a lo largo de los años, pero cuando uno llega a más arriba de los 50, comienza uno a estabilizarse. Es lo que más se ve, comienza uno a estabilizarse en el tema de la parte emocional. También lo que le llaman astucia intelectual, saber cómo utilizar la experiencia y conocimiento que se tiene y saber dónde y cuándo buscar nuevos conocimientos o información. Y finalmente, el alineamiento espiritual. Por lo que sea, normalmente uno va explorando los temas espirituales a lo largo de la vida, pero ya cuando tú llegas a cierta edad, tú los has definido, sea lo que sea la religión o te volviste ateo definitivamente o agnóstico, pero tú defines tu parte espiritual casualmente alrededor de esta edad y todos estos elementos te ayudan también entonces a tener la visión más clara
para lanzarte en temas como lo es el emprendimiento, ¿no? Así que bueno, interesantes estos datos y interesante esta información que les traigo porque creo que nos ayudan a entender cómo estamos en el tema de emprendimiento para los que estamos más allá de los 50 años. Así que bueno, para no dilatar más, vamos a entrar ahora con nuestra invitada del día de hoy. Ella es psicóloga de formación, pero también una persona con una vasta experiencia en todo lo que es el manejo del talento humano. Ha trabajado en importantes empresas en Panamá, pero además de eso, es también emprendedora. Y ahí nos va a contar la historia de su emprendimiento. Y es emprendedora que yo se lo he dicho a ella, me encanta esa parte del emprendimiento de ella, no solamente porque ha hecho un negocio, sino porque ha aprovechado las herramientas tecnológicas para darle un giro a su negocio muy, muy interesante. Ella está en las redes sociales, está en YouTube, tiene miles de seguidores. Y yo creo que escuchar la experiencia de ella va a ser muy, muy interesante para todos. Y es escritora también. Está escribiendo, acaba de lanzar creo que su primer libro y no me va a sorprender ver muchos libros más después de este, ¿no? Así que bueno, me refiero a la amiga Carmen Rivera de Millennium Challenge, es su empresa. Carmen, ¿cómo estás? Hola Jaime, hola Manuel, encantada de estar con ustedes en este espacio de la economía plateada. Definitivamente que soy fiel creyente en todo lo que podemos dar, todo lo que podemos servir, no solo servir de utilidad, sino de dar de nosotros mismos a todas esas nuevas generaciones que se están levantando, que están abriendo los ojos al mundo. Así es, así es. Carmen, tu historia, como la puse yo ahí, es muy interesante y yo he tenido la oportunidad de entrevistarte en otro programa que tengo yo también y, y escuché un poquito nada más de eso. Aquí creo que vamos a tener más tiempo para hablar con más calma y también Manuel para que Manuel vea lo interesante que es la experiencia y la vida que tiene Carmen en esto de emprendimiento. Pero cuéntanos un poquito. Tú eres una persona con mucha trayectoria, mucha experiencia eh, en este grupo Silver, que a veces las cosas no son tan fáciles porque venimos en la gente viene con prejuicios. Nosotros mismos tenemos prejuicios muchas veces sobre nuestra propia capacidad. Pero cuéntanos un poquito la historia tuya de qué es lo que tienes en este momento y cómo llegaste a lo que tienes en este momento, ¿no? Gracias por esta oportunidad. Bueno, mira, yo estuve 25 años dentro del mundo corporativo. Empecé trabajando para Petroterminal de Panamá. Esa fue mi escuelita, mi primera empresa, donde adquirí muchísima disciplina, conocimientos, de todo. Es una empresa, un ejemplo de empresa. Después de allí pasé al Trabajas mundo en del David, retail. ¿Ah? en David. Sí, exactamente. Allá estuve, trabajé 6 años para Petroterminal. Después de allí pasé a trabajar con el Grupo Romero por 6 años como gerente de recursos humanos. Muy encantada con todo lo que había creado yo para el Grupo Romero. Entonces vino el rey y compró Romero. Se deshizo y ese proceso, ¿y por qué hago énfasis en eso? Porque una de las cosas que están enfrentando gran cantidad de profesionales es precisamente las consecuencias de las fusiones, las adquisiciones en las empresas. Y ya desde ahí tiene uno que estar manejando el cambio. O sea, yo estaba en Chiriquí, súper cómoda, no me quedó más alternativa. La única posición que quedaba vacante para que ustedes saben que cuando una empresa compra otra, las posiciones que prevalecen por lo general son de la empresa que compra, pues la más Sí, grande. la más grande, sí. Yes. Exacto, así que la única posición que quedaba allí era como gerente de relaciones laborales a nivel nacional para el grupo de inmobiliaria Don Antonio, que es el grupo Rey. Así que bueno, yo venía de ver todas las áreas de recursos humanos, que a mí me apasiona el manejo del talento, desarrollo, formación de líderes,
Pero bueno, la única oportunidad que había era la de gerencia de relaciones laborales, o sea, código de trabajo, leyes complementarias, toda la sindicato, parte laboral, la parte dura, por decir así, de parte recursos más humanos. pesada quizás de recursos humanos. Sí, exacto. Yo para ese tiempo había tomado un posgrado en Derecho Laboral, así que bueno, acepté la posición y en esa posición estuve 8 años hasta que me cansé, por decir así. Y cuando te digo que me cansé, es que cuando hay posiciones y relaciones laborales en una de esas, en donde siempre es lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. O sea, siempre estás lleno de trabajo, pero no sales de la misma problemática de los mismos casos. Ujú. Entonces yo decía, oye, pero si a mí me gusta es desarrollar gente y llevar a las personas hacia mejor y lo que estoy es votando gente, por decir así, porque en relaciones laborales, sanciones disciplinarias, despido, negociaciones, convenios colectivos, tengo mucha experiencia en lo que es negociaciones individuales y colectivas con sindicatos y todo eso. La cosa es que ya después de 8 años de estar desempeñando ese puesto, dije, no, ya yo no quiero seguir haciendo esto, si no me cambian de posición, me voy. Entonces, efectivamente, me fui porque en ese momento no había otra posición vacante en la empresa y me fui a tomar una especialización con John Maxwell en la formación y desarrollo de líderes. 3 meses después me volvieron a contratar en la misma empresa. Me llaman del Rey, pero esta vez era para desarrollo como directora de capacitación y desarrollo a nivel nacional. Así que allá sí estaba yo como pez en el agua, porque a mí me encanta enseñar y compartir conocimiento. Así como tú me contabas que te encanta el tema de la comunicación, que te apasiona, a mí también me apasiona. Miren, algo, y eso me llevó mucho cuando estaba escribiendo el libro, porque también cuando pasamos después de los 50 uno puede quedar en una etapa que dice, bueno, ¿y para qué soy bueno yo? Realmente, porque nos encontramos que nos hemos ido subiendo y muchas personas pueden ser como yo, que cuando entramos en este mundo corporativo nos trepamos a las olas que nos lancen. O sea, relaciones laborales no era lo mío, pero era una ola que me llegó en ese momento y la sabía surfear y me subí, la surfeé por 8 años, pero eso no me apasionaba. Entonces uno se va trepando en olas y olas y de repente tú dices, bueno, pero ¿qué es realmente lo que a mí me gusta? ¿Qué es realmente lo que a mí me apasiona? Entonces, bueno, también cuando uno ya está en el mundo corporativo y en la medida que uno va creciendo en esa jerarquía de las organizaciones, ya vas perdiendo también el contacto con la gente. Cuando yo digo gente es la gente de planta, los puestos, las personas. Yo, por ejemplo, cuando estaba en Romero, que allá eran, para esa época eran, ¿qué? 600, 800 trabajadores, yo recorría todas las áreas todos los meses y conversaba con la gente, siempre he sido de mucha conexión. ¿Y por qué te menciono esto? Porque esta es la base de que yo hoy día esté llegando a 98,000, sí, ya estoy llegando, me faltan 2,000 seguidores para llegar a 100,000 en Instagram. Y eso es por la conexión que tengo con la gente. O sea, si yo no hubiera cultivado durante toda mi época profesional esa conexión con la gente, quizás no hubiera llegado a hacer lo que he podido hacer en Instagram. Y también en TikTok. Ya en TikTok yo estoy llegando a los 700,000 likes con las temáticas que comparto. Y eso es producto de la conexión con la gente. Y me lo permitió las relaciones laborales, aunque no es lo que a mí me apasionaba realmente. Sin embargo, también fue la tabla de salvación ahora con la pandemia, porque cuando declararon el estado de emergencia nacional el 13 de marzo del 2020, yo digo, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Sin trabajo, sin nada. Bueno, abrí la cuenta en Instagram y empecé a compartir y a orientar a los trabajadores con todo lo que estaba pasando, la suspensión de contrato, la reducción de jornada, y así fue como surgió la cuenta en Instagram. Yo la abrí precisamente ese día, el 13 de marzo Pero del tu, pero tu intención inicial era meterte en el campo de las redes sociales, ¿o fue una cuestión que simplemente circunstancialmente surgió así por el momento? Circunstancialmente surgió así porque yo digo, Dios mío, yo no había visto un estado de emergencia nacional desde la época de la invasión, acuérdense,
que nosotros sí conocimos esa época, cuando Nosotros sabemos eso. también hubo Unos más que Sí. otros. unos más que otros. Que no se te caiga la cédula, Jaime. Exactamente. Sí. Manuel me O sea, recuerda siempre que uno se recuerda más de esos momentos que otros, así que Así es, así es. exactamente. Ahora, yo para esa época estaba súper jovencita, hago la aclaración, pues yo yo apenas. Está también, bien, está bien, está bien, está yo bien, yo también. también. Entonces, yo digo, chule, de aquí a los trabajadores se los van a llevar en el carrito porque los trabajadores no conocen el derecho laboral. Y además de la poca información que había en esos momentos. Así que todo el 2020 yo estuve asesorando gratuitamente a miles y miles de trabajadores a nivel nacional. Entonces, pero mientras tanto estaba, yo digo y lo describo en mi libro, como coqueteando en dos aguas. Por un lado estaba con mi emprendimiento de Millennium Challenge y por otro lado asistí a algunas entrevistas que me llamaban para el tema de trabajar dentro de una empresa. Sin embargo, como la última posición, y esto lo quiero mencionar porque también es algo que juega en contra en algunas ocasiones, ya cuando estamos, miren, yo jamás pensé cuando estaba dentro que a mí me iba a costar conseguir trabajo por mi edad. Jamás me pasó por la cabeza. Tampoco pensé que mi posición, porque yo llegué a ser vicepresidenta de Capital Humano, mi posición y el salario iban a ser un obstáculo para conseguir trabajo. ¿Ves? Y sí lo Porque fue. total, y a mí ni se me ocurrió, quizás me faltó humildad en ese momento de pensar que mi edad era mi edad. O sea, cuando yo salí No, hace, no yo sé, salí hace, probablemente no era una realidad todavía que ahora ya nos está pegando en la cara, que es que los mayores de 50 ya, no, ya difícilmente son contratados. bueno, imagínate, yo salí hace 5 años, o sea, ya yo tengo 5 años de estar con este emprendimiento. Y yo en ese tiempo, bueno, ya aquí entre nos, pues no lo vayan a decir a nadie, pero para ese tiempo tenía 53 años, Bien. Que no 54. va a salir de este cuarto, no No, te no No te va a preocupes. preocupes, salir nadie se va a aquí entre enterar. nos. Ay, ajá. Así que fue en octubre precisamente del 2018 y yo jamás pensé que a mí me iban a descartar por mi edad. Entonces empecé a ir a unas entrevistas y resulta que las chicas que me entrevistaban, los primeros filtros era puro millennials, puro millennial. ¿Y cómo te pegó eso emocionalmente cuando comenzaste a caer en Muy cuenta de fuerte, eso? muy fuerte porque, o sea, cada vez que uno está enfrentando ir a buscar empleo, tienes que enfrentarte al rechazo, a que no eres elegido, a que no te escogen, o sea, eso es golpe fuertísimo a la autoestima y sobreponerse en eso realmente demanda energía emocional y mental y de todo. Entonces, bueno, para esa época también, 2018, 2019, cuando yo salí ya de estar en el mundo corporativo, me tomé 2 maestrías en ese año, en el 2019. Y una, porque yo sabía, miren, cuando yo salí de trabajar, ni en las universidades me daban trabajo, ni en las universidades. ¿Por qué? Y eso era algo con lo que yo no contaba, porque yo decía, no, pero yo con la experiencia que tengo, las universidades se van a dar 3 caídas por tenerme a mí dando clases. Oigan, este orgullo, por decir así. Miren, y toqué todas las puertas y nadie me daba trabajo. ¿Saben por qué? Porque yo no tenía la maestría, o sea, el posgrado en En docencia. docencia superior. Sí. Imagínense, yo que he dado psicología educativa, que he capacitado toda mi vida, tenía que tener la maestría, el posgrado es en docencia superior. Así que ni las universidades me daban trabajo. Y eso fue otro choque enorme para mí. O sea, que todas las puertas se te iban cerrando. Todas las puertas se me cerraron. O sea, yo cuando estaba en Chiriquí, que todavía no estaba el tema de la docencia superior, yo siempre di clase en la Latina y en la UMA, porque en Chiriquí es fácil desplazarse de un lugar a otro. ¿Ves? Así que pero cuando me vine aquí a Panamá,
eso era inconcebible pensar que yo me iba a desplazar desde acá, desde la Vía España, hasta allá donde queda la USMO, donde La queda la Ricardo Latina. J. Ustedes Alfaro, saben sí. que eso es casi imposible por el tema. Así que yo me desconecté de las universidades casi por 10 años. Ujú, Y ujú. cuando regresé, mira, ni me determinaban para las universidades. Entonces decidí, bueno, tengo que estudiar docencia superior, pero yo le voy a meter a esto algo de, o sea, no quiero la simple, el currículum común y corriente. Empecé a buscar y me encontré la Universidad Internacional de Valencia en España, que tenía el posgrado en Educación, Tecnología e Innovación. Y ahí fue donde me empezó a mí a abrir la imaginación de todo lo que yo podía hacer con el tema de la tecnología. Y me Ahí senté te, ahí te llegó tu despertar, como dice el libro. en mi despertar. Qué interesante. Sí, Ujú. ahí fue, bueno, y ya después de eso cayó la pandemia, pero ya yo tenía pues mi maestría bastante avanzada. Es interesante lo que dices. O sea, la pandemia cayó, pero ya tú tenías, ya habías avanzado en algo. Ya había avanzado en algo. Y entonces, bueno, yo no tenía ni Instagram. Yo tenía era Facebook para una que otra fotico por ahí de vez en cuando, pero yo no hacía ni compras online ni nada de esas cosas. Como dicen mis hijos, Facebook es para viejo. Ellos no entran ahí jamás. No, no, no saben qué es eso. No No, sé. no, no, es que Facebook es precisamente para la generación Silver, por Sí, decir así. exactamente, exactamente. Entonces, bueno, ya después que abrí Instagram, me consumí cualquier cantidad de videos de YouTube para aprender cómo se maneja Instagram, porque bueno, tampoco tenía dinero para pagar un community manager para que me hiciera, para que me hiciera todo el Gua- manejo de mis redes. Y si ustedes ven mi evolución, ustedes van a ver desde los primeros videos, yo misma diseñé mi logo, que esa es otra cosa también que los emprendedores, yo siento que por ese querer economizar y empezamos con que todo lo hago yo, entonces uno va cometiendo una serie de errores y vas desperdiciando dinero que después te cuesta 2 y 3 veces más a que si tú desde un inicio consigues a alguien en el mercadeo, todo, bueno, es que mira, es algo que pero ahora que dices eso, y yo no sé si Manuel puede, pues como Manuel fue director del tema de emprendimiento en la Ciudad del Saber y creo que está muy familiarizado con eso. Yo tengo una idea también sobre eso y es que a veces, sí, eso es muy cierto. Cuando uno se lanza al emprendimiento, uno va contando los centavos, ¿no? Uno quiere hacer todo. Uno quiere hacer todo. Y lo que tú dices es cierto, Carmen, tienes que asesorarte, tienes que buscar ayuda de aquellos que conocen mejor los temas. Sin embargo, a veces, eso no debe ser una excusa para que tú no sigas moviéndote en la es, dirección que tú quieres moverte, porque lo que puedes hacer, y a veces le pasa a muchos emprendedores de todas las edades, es que te quedas patinando en buscar el momento ideal y perfecto para que las cosas surjan. ¿No es así, Manuel? Se llama análisis parálisis. Exactamente, entonces no avanzas, entonces te quedas, no, yo tengo que buscar una persona que maneje mercadeo digital, tengo que buscar una persona que sepa de esto, tengo que buscar una persona que tú al final te quedas esperando que ese momento llegue y no llega. ¿No? Y además, también te quedas trancado en la idea porque lo que, digamos, en el mundo del emprendimiento de más alto nivel, como el que evidentemente tiene Carmen, o sea, lo que tenemos enfrente es algo potente, o sea, estamos hablando de Sí, 100.000 followers, o sí, sea, sí, sí, no es, no, por eso que no es cualquier cosa. ella está en otra liga. Para llegar ahí, para llegar ahí, los emprendedores de startups, ya voy a hablar de startups, no de emprendimiento en general, sino de los Ujú, emprendimientos de la élite de los emprendimientos, donde yo coloco a Carmen, hay toda una ciencia para el crecimiento. Y de hecho hay libros enteros que hablan de cómo crecer a ese nivel, a esa viralidad, o sea, cómo lograr viralidad para crecer a ese nivel. Y hay toda una teoría detrás que se llama growth hacking. Entonces, los emprendedores a veces nos vemos nos abrumamos con eso, o los emprendedores se abruman con eso y piensan que no lo pueden lograr porque no conocen, no saben. Y Carmen nos dijo que hace 5 años o hace 4 años ella ni Instagram tenía.
No, Yo, no, yo, y estoy seguro que probablemente ha sido empírico lo que ella ha logrado. total. Y ha sido sin necesidad de haber necesariamente tenido ese conocimiento que está metido, que es de avanzada, pues de esto de growth hacking y demás, que solo conocen algunas personas. Y ella lo ha logrado a punta de empirismo, de experimentación, de probar, probar, Yo probar misma, sí, y ir cambiando de estrategia para ir logrando intuitivamente ese crecimiento. Es algo extraordinario. Pero me gracias. gustaría escucharte, Carmen, que nos cuentes un poco de de ese proceso que seguramente a la primera no la pegaste. Estoy seguro que No, fue a la segunda, a la tercera, a la no, cuarta, no, ustedes vieran pero, los logros más terribles que yo me hice yo misma. Yo misma. pero uno va aprendiendo del error anterior y hace y ya cambia algo y cambia algo y cambia algo hasta que encuentras el fit, hasta que encuentras el camino de crecimiento. Cuéntanos un poco de eso. Yo creo que eso vale la pena que nuestros oyentes escuchen de la experiencia de alguien que lo ha logrado sin haber venido del mundo de la tecnología y sin conocer necesariamente de esto que les hablo de growth hacking. Bueno, definitivamente, como les decía, si ustedes ven mis inicios, van a ver unos logos y unas cosas, pero yo no me paralizo por análisis. Mi personalidad precisamente es de lanzarme. Yo soy de Ujú. asumir riesgo bueno, son características propias mías. Después tengo que tirar para atrás o arrepentirme o pedir perdón o lo que sea, pero yo soy más bien de que voy. Así que yo Ajá. empecé, agarré a ver tutoriales de YouTube, si veía cursos por ahí de estos baratitos que están en las redes sociales de Doméstica, por ejemplo, que es una plataforma que tiene muchos cursos gratis. Sí, sí. También me metía en Coursera, agarraba cuanto curso gratis que por ahí tuviera sobre estos temas, así, cursito de 1 hora, 2 horas y todo lo que podía ver en YouTube sobre cómo funciona Instagram. Porque, ¿qué pasa? Una vez que ya tú tienes tu post y que sacaste tu logo y tus coloritos, tienes que saber cómo funciona el algoritmo, Ajá. cómo se comporta el algoritmo y cuál de tu contenido Te va. precisamente el que genera más engagement. ¿Y cómo medir el engagement? Entonces me metí a la cuenta de La Cáscara, a la cuenta de Álvaro Alvarado, a todos estos Sí, influencers que hay aquí sí. en Panamá. Yo me Ujú. meto y todavía lo hago y me metí a su cuenta, veía que compartían a La Cáscara, le seguí el rastro bueno, imagínense yo viendo La Cáscara, bueno, que no me estén. Pero digo, ¿por qué a la gente le gusta esto? O sea, todo bien, hasta que aprendí cómo se mueve el algoritmo en mi cuenta. Y algo muy importante también, ustedes saben que cuando venimos del mundo corporativo, yo siempre con mi saco, o sea, yo andaba muy formalita y muy así, pues muy académica y todo. No, acá la gente no se conecta si te ve distante. Entonces, lo primero si ustedes me vieran lo despelucada y todo como estaba yo en la pandemia, pero algo que yo tuve que perder fue la pena a que me vieran fea o Al, Al natural, al natural. natural. digamos, Nada de fea, no oye, me voy nada de a, fea. Sí, no, nada fea, Al natural, natural. natural. no, pero yo hay No, videos que yo nosotros no invitamos gente fea aquí No, a está Silverton, así prohibido, que está prohibido. no invitamos. Bueno, eso es lo primerito que yo tuve que renunciar. Lo primerito que yo tuve que renunciar, porque si yo me ponía a que si el ojo me salió así, si el movimiento, si no, que sí. va, ya estaría en 5 seguidores, sino que la conexión, la espontaneidad y algo también, por ejemplo, que yo hacía en la pandemia y no era tanto por marketing, sino porque lo sentía. Para la época de la pandemia, yo le contestaba las preguntas a la gente con chat de voz. O sea, yo agarraba a cada uno y le decía, tú tienes que hacer esto y esto, tu caso así, para que sentirme cercana con la gente. Sí, te conectabas directamente con Me ellos. conectaba con la gente. Ese es el tema. Después ya el año pasado, miren, en TikTok yo nada más tengo 1 año y medio, yo todavía no tengo mucho tiempo porque esa es la otra cosa. Hay gente que dice, no, pero ¿por qué tú no te abres, por ejemplo, Twitter o ni siquiera LinkedIn? Yo he desarrollado tanto porque cada red social
requiere dedicación. Eso no es que yo me... No, eso necesita... Y son algoritmos distintos. Son algoritmos distintos. Entonces, ya después que tenía Instagram bastante dominado, iba yo creo como por 70,000 seguidores por allá más o menos. Entonces me fui a TikTok. TikTok, eso me pareció el infierno, así se lo digo, porque cuando tú entras por primera vez te empieza el algoritmo a mandar de todo para ver qué es lo que tú te gusta, qué es lo que a ti te gusta. Entonces, ¿cómo funciona el algoritmo? Bueno, donde más tú te quedas viendo, te sigue dando más, pero yo a veces me quedaba viendo, era de lo sorprendida. Y es interesante, Carmen, porque TikTok como herramienta de red social típicamente no es identificada como parte de las herramientas que nuestra generación utiliza, sino que normalmente es la generación más joven. Y es interesante que tú le has sacado provecho también a esa herramienta tecnológica, a esa red social, que tiene sus propias características, que es diferente a las otras redes sociales, ¿no? Totalmente diferente. Y yo en TikTok ni bailo, ni canto, ni nada. Es puro contenido sobre el mundo del trabajo, Bueno, es que relaciones la laborales. gente tiene una mala idea de TikTok. En TikTok hay de todo. Hay de todo. Hay Porque de todo, TikTok ha ido hay de evolucionando todo. también. TikTok ha ido evolucionando. Pero va a evolucionando. depender, como yo les digo, el algoritmo te va a mostrar aquello a lo que tú le prestas atención. Exactamente. Entonces, Entonces, si tú a ti tienes no te que... gustan los bailecitos, no te van a salir bailecitos. Exactamente. No te No, van a salir bailes. exactamente, exactamente. Y al Como a principio, mí no me sale nada de eso, pero eso es lo que alguna gente ve o cree de TikTok. A mí me salen bailes a mí también. A veces Ah, me salen. bueno, el no, algoritmo te conoce, Jaime. al principio, cuando yo entré, el algoritmo te pasa lo que Lo hay. A primero que hay, veces sí, te sí. quedas más. Ya después, ya tú mismo vas ordenando al algoritmo, le vas diciendo qué es lo que te gusta. O sea, no es que le dices él qué tanto tú te demoras viendo o interactúas con la cuenta y así mismo el algoritmo te lo va presentando. También abrí YouTube para esa época. YouTube sí lo tengo casi a la par con Instagram. Póngase que Instagram lo abrí en marzo del 2020 y YouTube lo abrí en julio del 2020. Ya YouTube me está pagando centavitos, por decir así, pero ya YouTube me está pagando. Está monetizando YouTube. Estoy monetizando. Y eso para mí fue muy interesante porque para YouTube tienes que tener, miren, de todas las redes sociales, la más difícil es YouTube. De acuerdo, Totalmente. Esa de es la acuerdo. más difícil. Y llegar a la Es la más cantidad. elaborada, la que necesitas elaborar más y armar Sí. mejor lo que vas a hacer. Y miren, que yo no me dediqué a conocer, o sea, YouTube lo tenía totalmente descuidado, por decir así, ese creció súper orgánico, pero así como cuando uno dice que crece el monte con todo lo, sin ningún tipo de cuidado. Que yo ahora lo comparo hasta hace unos meses atrás, ya cuando YouTube me mandó a decir que estaba lista para monetizar y todo. Imagínense que YouTube, para empezar a pagarte, tú tienes que, ellos te mandan un código al correo postal. What? Sí, yo Al dije, correo, por correo papel. postal. Sí, yo dije, correo postal y eso existe. Entonces yo vivo por San Francisco, empecé a buscar dónde queda mi correo postal, mi Me estafeta acabo de desayunar con cercana. eso. Y oye, y cuando me llegó la carta de YouTube con el código, entonces ese código yo tenía que introducirlo en la plataforma que ellos me mandaban. Me imagino que es para asegurarse de que yo vivo exactamente en Panamá, Sí, donde de que Claro. es una persona física, de que menos que eso es lo que exacto. es. Eso es lo que es. Así Pero mismo, a estas alturas deben tener un mecanismo un poco diferente sí, pero para me hacer eso, súper porque extraño. Y entonces ahora, ya que YouTube, pues ya me monté en esa monetización de YouTube, entonces digo, bueno, voy a conocer el algoritmo de YouTube. No, hombre, y eso es una barbaridad. O sea, primero traté de buscar un consultor, no vi que no iba por donde yo más o menos tenía idea que debería ir la cosa. Entonces empecé a investigar y conseguí una inteligencia artificial, miren, a otro nivel. Wow, A otro esto está súper interesante. a otro que yo te diga que nivel. Carmen, Wow. Carmen, yo creo que ella puede dar una clase de redes sociales para Silver, Sí, no, para Una pero negocio mira, de Silver. maestría, eh, ah, es una que mira, maestría.
eso yo, y ahora que yo veo, vieran ustedes esa inteligencia, yo subía mis videos y le ponía subtítulo y todo, y bueno, y así llegué ya voy, tengo 3.000 y tantos seguidores ahí en YouTube. Ya voy llegando a los 4.000. Y entonces ahora que yo veo la inteligencia artificial, cuando yo subo el video y la inteligencia artificial me dice cuántos SEO, o sea, para todo lo que son las búsquedas en Google, Sí, sí, sí. cuánto tiene ese video. Y pensar, ustedes vieran todos mis videos en la evaluación que me hace YouTube estaban en 0 SEO. Ajá. Entonces yo me imagino, yo digo, oye, yo llevé esta cuenta, esto es como ir sin rueda, como cuando tú vas, Sí. Sí, a no los tener picapiedra, a video los correcto, picapiedra. no, ni los picapiedras, o sea, es como irte rayando contra el piso y ir desplazando una plataforma. Y ahora con esta inteligencia artificial que me evalúa el video, me dice todo lo que tengo que ponerle para que tenga un SEO más o menos, trato de tenerlo de 50% para arriba Cada video. cada video. Entonces he tomado casi los 400 videos que ya tengo subido a la plataforma y me he dedicado ahora a pasarlo por esta inteligencia artificial que me diga qué es lo que tengo que corregirle al video. Oye, y eso es como que ya tú montas ese video sobre ruedas, por decirlo así. Entonces, bueno, en ese proceso estoy y lo estoy llevando poco a poco. Carmen, y en la práctica también, ¿cuánto tiempo te consume todo esto? Buena pregunta. Ahora hay algo muy importante que yo no he comentado. Estoy divorciada, así que no tengo, no, ahí hay un buen espacio de tiempo. Precisamente fueron todos, y por eso también está contemplado en el libro lo que fue haber quedado sin trabajo, haberme divorciado. Mi hijo está estudiando en Argentina, tengo un hijo de 23 años que precisamente cerca de la pandemia ya se había ido para la universidad en Argentina. Entonces tengo mucho tiempo, bastante tiempo para poder dedicar a todas estas cosas. Y algo muy importante también dentro de todo este proceso es que aprendí a administrar mi tiempo, porque me di cuenta de que ese es uno de los valores más grandes que tengo yo ahora mismo. Entonces, al principio, cuando uno está en este estado de shock, por decir así, como tuve yo varias pérdidas importantes en mi vida en X cantidad de tiempo, estado de shock, no hay otra. Entonces te llega tanta información, porque hay tanta información ahora mismo, que yo empecé a filtrar y yo empecé a decir en qué no me voy a meter y en qué sí me voy a meter. Porque es que estaba sumamente dispersa al inicio. Entonces empecé a decir, esto no lo voy a tratar, esto no lo voy a tratar, y empecé a concentrarme exactamente en las cosas que son las que yo sentía que me agregaban valor para lo que yo quería hacer. Mira, por ejemplo, lo que te decía, yo no me había metido en YouTube porque estaba trabajando Instagram. Luego trabajé TikTok. Ahora sí es el momento de YouTube y le estoy dedicando todo a YouTube. Y algo que les iba a comentar, que cuando yo le digo que empecé con este mundo, que yo misma me hice mis primeros logos, y yo soy mucho de darle sentido a todas las cosas. Por ejemplo, mi primer logo era un grano, como un grano de, no grano de maíz, de trigo, un grano, Ajá. era un grano de trigo por todo lo que eso representa. Y así cuando me hicieron una evaluación y todo esto a precios pues súper cómodos para mí en ese momento, no vayan a pensar en nada de gastos extraordinarios. Conseguí a alguien de marketing que me evaluara cómo estaba yo en todas mis redes sociales, y lo primerito que me dijo es que no veía un hilo conductor entre una red social y otra. Porque en Instagram tenía una imagen, en YouTube tenía otra imagen, en mi página web otra imagen, y ese fue el primer, ya como la primera acción, por decir así, después de todo lo que yo había hecho solo. Esta persona me ordenó que yo tuviera una misma imagen digital en todas mis plataformas. Hoy día tú entras a cualquier plataforma y vas a ver las mismas imágenes, el mismo logo. La misma Perdón calidad que de te todo. interrumpa, pero ¿qué hubiese pasado? Porque pareciera que el camino que seguiste fue el correcto.
Porque si hubieses tratado de meter una misma imagen desde el principio, no le hubieras pegado al algoritmo de cada una por separado. Ah, no, Tú definitivo. lo hiciste al revés. Ah, En cada una te moviste para poder pegarte al algoritmo y crecer. Y ajá, terminaste unificando al final. exacto. ¿Qué crees? ¿Que debiste haber metido lo de la imagen al principio o quizás es mejor esperar hasta un momento como este? Mira, yo creo que viendo ahora hacia atrás, Ajá, yo hubiera invertido un poco antes en alguien que me asesorara un poco más, que me ayudara a canalizar toda esa energía, toda esa creatividad, porque esa es otra cosa. Cuando uno sale de estos ambientes laborales y sobre todo cuando ya, por ejemplo, has estado en estos procesos de fusión, adquisición y todo, uno sale muy desgastado, de casi que acuerdo. con la creatividad por el suelo. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Que para tú desarrollar un emprendimiento tienes que ver esa parte de tu cerebro, el hemisferio derecho, ¿ves? Que esté funcionando. Yo lo tenía como quien dice en off, apagado totalmente, porque había desarrollado mucho más toda esta parte racional, lógica y todo. ¿Y qué resulta? Que ahora para emprender necesitaba ser creativa y no tenía nada de creatividad. Estaba... Sí, es que en el mundo corporativo esa parte se la asignas a alguien más. Sí. Ahí sí tienes el equipo, ahí sí tienes el experto en mercadeo, ahí tienes el experto en comunicaciones que te ayuda a desarrollar esa parte, pero aquí cuando estás sola, tienes que hacerlo tú, Exactamente, definitivamente. entonces tuve que empezar a desarrollar esa otra parte de mi cerebro, empecé a ir a caminar, a bailar, a hacer, o sea, todas esas cosas que requerían para ir desarrollando esa otra parte creativa. Y me tomó bastante tiempo ese tema, Qué bien, qué bien. definitivamente. Carmen, y el tema, bueno, cambiando un poquito para aprovechar no sé, nos va a ir el tiempo y después no hablamos de eso, porque veo ahí atrás de ti el libro, que ya lo mencionaste brevemente, pero Correcto. que yo quisiera conocer un poquito más sobre ese libro, Despertar, Guía de Supervivencia. Por lo que has narrado, me imagino que refleja mucho de eso, ¿no? Los cambios en tu vida, estos vaivenes emocionales por lo que pasaste, pero ¿es de eso lo que se trata el libro? Bueno, precisamente es que casi como si hubiéramos conversado ante todo lo que tú describiste, que Ajá, representaba la economía plateada, que hablabas de que me siento bien, de que ajá. hay estabilidad emocional. Bueno, despertar eso fue para mí. O sea, cuando imagínate 25 años en el mundo corporativo, tú sientes que tienes estabilidad, o sea, lo que te hace sentir o lo que uno deja que le haga sentir el estar dentro del mundo corporativo, o sea, la seguridad, el poder, la autoridad, todo lo que te dan los puestos. Entonces uno se va invistiendo de esa armadura, por decir así, que te hacen sentir que ya tú tienes el resto de tu futuro asegurado totalmente. Ujú. Y cuando hablamos, ustedes lo comentaban al inicio, hoy día la expectativa de vida está en 79 años. Sí, Entonces, ¿qué hago yo a los 53 para llegar a sin trabajo? Para llegar a los 79. Ni exactamente. esperanza con la jubilación que tenemos nosotros aquí en Panamá. Sí. Entonces, ahí es donde empieza mi despertar precisamente de toda esta situación. Tal como tú lo decías, en lo emocional, en lo económico, en lo espiritual, Entonces uno se da cuenta que realmente esa estabilidad que uno pensaba que tenía cuando tenía trabajo, no demora 2 años si tú no consigues trabajo. Sí, es que tú sabes qué pasa. Para los que provenimos de la clase media, o sea, para los Sí, que provenimos de una clase media. y tú sabes qué quiero yo, Carmen, que muchas veces esa estabilidad que uno tiene cuando uno está en el mundo corporativo, la tiene asignada a la posición, a la empresa. Eso es lo que es estable, entre comillas. Sí. Entonces, la estabilidad que uno tiene que buscar es la estabilidad de uno interna. Esa es la estabilidad que uno tiene que buscar con el tiempo, Y de ¿no? una fuente sostenible de ingreso, porque imagínate que yo Exacto. estuve 2, casi 3 años sin trabajo.
Estuve todo lo que quedó del 18, 19, cayó la pandemia, imagínate. O sea, por más ahorro que yo hubiera podido tener, ya se acabaron. Se acaban. Porque ¿qué ahorro te aguanta 2 años? Y para remate que me había divorciado también, que ese fue otro tema que yo no sopesé. Y es también parte del orgullo en que uno se siente cuando está dentro de un ambiente corporativo. Yo no sopesé lo que iba a afectarme a mí también el divorcio a nivel económico. Entonces, divorciada, sin trabajo, miren, yo es para que ahorita, en lugar de estar aquí con ustedes, hubiera estado a punta de antidepresivo en una cama con todo lo que... ¿ven? Eso iba a Así, decir, eso es sorprendente lo que emocionalmente has logrado. Independientemente de los logros de negocio y de los logros del emprendimiento, emocionalmente has logrado sobrepasar muchísimo. O sea, te digo te que pude haberme sobrepusiste quedado al en el problema. proceso. Y de allí por eso también el libro Despertar es un homenaje a la neuroplasticidad. La neuroplasticidad es la capacidad de nuestro cerebro para reinventarse cuantas veces sea necesario. Sí. ¿Ven? Así de sencillo. Entonces, cuando yo estudié psicología, a mí me decían lo que yo estudié era que las células de nuestro cerebro no se regeneraban nunca más, que con lo que tú llegabas a 18 años ya con eso te morías. Está claro que Con no. los últimos 10 y 20 años que se ha invertido en estudiar el cerebro humano, entonces se dan cuenta que no, que si tú le das oportunidad a tu cerebro, las células siguen regenerando, o sea, hay neurogénesis, por decir así. Y Y las sinapsis se siguen construyendo y destruyendo. exactamente. Y eso es lo que pasó conmigo. O sea, que a pesar de que caí en una depresión total, económica, emocional, espiritual y de todo, le di oportunidad a mi cerebro de que se regenerara y se restableciera para seguir adelante. Porque mira, no es lo mismo que tú tengas una crisis de esta a los 25 años, a los 30 que todavía dices, no, pero si yo me voy a casar algún día y voy a tener hijos, y uno empieza a proyectarse el futuro muy bonito. Pero esto me pasó precisamente cuando yo esperaba estar cosechando todo lo que había sembrado en los 53 años hacia atrás. Bueno, ¿Ves? la realidad es que estás cosechando todo lo que has acumulado a través del tiempo, nada más que de una manera diferente. Nada más que de una manera diferente. Yo pienso igual. Sí, sí. Toda Y la experiencia acumulada Exactamente. vale, es importante y ha sido un insumo para llegar a donde está. mira que yo Exacto. en una parte del libro así lo describo, que yo sentía que hubo un momento en que yo anduve en piloto automático. Así lo describo. Y yo decía, ¿qué hizo mi piloto automático pensando en el cerebro Ujú. para tomar las coordenadas y no quitarme la vida, por decir así? Porque el momento llega a ser tan fuerte que ¿qué Y motivo puedo tener yo para seguir viviendo? Ujú. Díganme ustedes, Así. ¿qué motivo podría sentir yo, una persona normal, para seguir viviendo? Para seguir luchando, para seguir adelante. Entonces, cuando uno se siente en ese momento, el piloto automático toma el control, porque la misión del cerebro es mantenernos con vida, es no dejarnos morir. Entonces yo creo, y lo digo así en el libro, que en ese momento mi piloto automático tomó las cosas buenas o lo que sea que yo pude haber hecho durante ese periodo anterior y seguir con las coordenadas y llevarme a flote por ese periodo hasta estar aquí con ustedes hoy. Qué bien, qué bien. Qué interesante, qué interesante. ¿El libro dónde está disponible? En Amazon, me imagino. Bueno, ahorita mismo está en Amazon, en las librerías Gandhi, que no hay acá en Panamá. Ahorita mismo estoy evaluando con algunas librerías acá en Panamá para poder distribuirlo. Me está llegando en físico ya en impreso, por decir así, el 16 de noviembre. está en Kindle entonces. Ah, Ahora está en Kindle. sí, exactamente. Está en Kindle y está en Grupo Ineo, que es la editorial con la que lo trabajé. Ujú. Muy bien. Y pronto pues va a estar en algunas librerías, pienso en algunas librerías de acá de Panamá también. Qué Pero bien, sí, qué bien. despertar es una invitación a todo el que pueda pasar por una situación como la que pasé yo a salir adelante.
Sí, a y yo salvar. agregaría con todo el respeto y sobre el tema, yo creo que en tu caso también el reto también adicional es que de ser mujer, porque definitivamente ser mujer en una sociedad como la que vivimos todavía tiene otras implicaciones adicionales a los retos que normalmente tiene alguien que pasa por Eso estas sí. situaciones, ¿no? Entonces, yo creo que eso le agrega todavía un valor mayor y adicional a lo que estamos hablando, ¿no? Profesional, pero mujer que pasó por todo este tipo de cosas, lógicamente los retos a veces se magnifican por temas de la misma manera que está estructurada la sociedad y los mismos prejuicios y paradigmas que tenemos en la sociedad nuestra y que tenemos nosotros mismos. Nosotros mismos los que estamos, como lo dije al principio, los que estamos en este grupo Silver, tenemos nuestros propios paradigmas que tienen que ver con el sexo del profesional, que tienen que ver con el nivel de conocimiento del profesional. Entonces a veces nosotros mismos somos los primeros que le damos golpe a las cosas, ¿no? Y sabes, Jaime, también que algo que yo recomendaría y lo planteo bastante en el libro a raíz de la experiencia que viví, buscar ayuda. O Sí, sea, yo siempre he sido una persona de buscar ayuda, siempre, toda mi vida, porque creo en eso, estudié psicología, para mí buscar ayuda es de valientes. Entonces a veces la persona sufre solito lo que le está pasando, no se atreve a ir a un psicólogo, no se atreve a ir a un psiquiatra si es que necesita medicamentos. Y mira, cuando uno cae, viene uno de un desgaste corporativo, caes en este mundo depresivo. O sea, por más buena voluntad que tú tengas, necesitas medicamento hasta que ya tu cerebro pueda volver a producir todos los neurotransmisores que tú necesitas. así es, así Empieza es. que no puedes dormir, que a mí, gracias a Dios, crisis de ansiedad sí nunca me dio, pero el sueño me lo afectó Claro, totalmente. O sea, yo pasaba claro. noches en vela, por decir así. Pero bueno, oye, se nos acaba el tiempo, pero ¿Sí? yo creo que tu historia, primero que ha sido fascinante, ha Gracias. sido fascinante escucharla, eres un caso de estudio, pero en lo positivo, o sea, que inspira, un caso de estudio para inspirar a otros, ¿no? Porque verdaderamente tu historia tiene un montón de elementos. Yo nada más con las preguntas que te hacía Manuel, ya me di cuenta también, Manuel estaba enganchado con lo que tú estabas contando porque verdaderamente es una historia muy inspiradora y que nos da ánimo a todos los que estamos en esto de emprendimiento, de querer desarrollar nuestras ideas, de haber pasado la barrera de los 50 años y pensar que ya no podemos más. Bueno, la historia tuya es que sí se puede seguir transformándose, se puede seguir despertando, como dice tu libro, despertar. Uno puede seguir despertando mucho más allá de este corte de la edad que a veces nos imponemos nosotros mismos, ¿no? Así que, oye, te agradecemos mucho que hayas pasado estos minutos hablando con nosotros en el día de hoy porque lo hemos disfrutado muchísimo. Encantada, igual disfruté muchísimo con ustedes. Y despertar es un homenaje a todos los valientes que han pasado por las oscuras noches del alma. Así lo Así dice es, el libro. así es. Bueno, ahí Así que tienen el ya está libro. en Amazon, ahí está a disposición para quien lo quiera adquirir. Y un abrazo también para ustedes. Y me Gracias. alegro mucho de haber sobrevivido para estar aquí con ustedes en este Fascinante, momento. Carmen. Fascinante, 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 fascinante. fascinante. Te lo agradecemos mucho. Bueno, como es costumbre, terminamos siempre con un pensamiento y como hoy con Carmen hablamos de esto de aprender y seguir aprendiendo, le traigo un pensamiento que viene de una doctora, una dama, premio Nobel de Medicina en los años 70, ella se llamaba Rosalind Yalow. Decía Rosalind Yalow, la emoción del aprendizaje separa a la juventud de la vejez. Mientras estés aprendiendo, no eres viejo. Una fórmula para mantener la eterna juventud es seguir aprendiendo siempre, constantemente, como nos lo ha demostrado Carmen en la noche de hoy. Así que bueno, lo dejamos hasta ahí, amigos, y nos seguimos viendo en Silver Talk. Hasta pronto. Un Hasta pronto. abrazote para todos. Gracias. Igual. Gracias. Silver Talk, información, consejos y entrevistas para los temas más relevantes para la generación de más experiencia. La generación Silver. Todas las semanas en